Tercera disposición del corazón: la escucha. Moisés, el corazón que aprende a reconocer la voz. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Éxodo 3:5. La historia de Dios. Después de enseñar al hombre a dejarse encontrar y a caminar confiadamente por la promesa, el Padre inicia una nueva etapa en su pedagogía. Ahora desea enseñar a sus hijos a escuchar. La historia de Moisés comienza en el desierto, no en el templo, no en una ciudad, no en un momento de éxito, sino en la aparente monotonía de una jornada cualquiera. Moisés cuida el rebaño de su suegro. Todo parece ordinario, hasta que un acontecimiento interrumpe su rutina. Una zarza arde sin consumirse. Moisés podría continuar su camino, podría ignorarla. Sin embargo, decide acercarse. Y cuando da ese paso de atención, escucha una voz: Moisés, Moisés. Esta es la primera vez que Dios llama a un hombre pronunciando 2 veces su nombre. No porque Moisés estuviera lejos, sino porque el amor siempre llama personalmente. Antes de confiarle una misión, Dios quiere establecer una relación. Antes de enviar, llama. Antes de hablar de Egipto, habla del corazón. Entonces pronuncia unas palabras que marcarán toda la espiritualidad bíblica. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. No es únicamente el monte Horeb el que se convierte en tierra santa. Es la presencia de Dios la que santifica el lugar. Y Moisés descubre una verdad que transformará toda su vida. La realidad cambia cuando aprendemos a reconocer que Dios está presente en ella. La pedagogía del Padre entra ahora en una nueva profundidad. Ya no basta con caminar, es necesario aprender a detenerse, a contemplar, a escuchar, porque solo quien escucha puede reconocer la dirección hacia la que Dios conduce su historia. Desde Moisés, toda la historia de la salvación será una escuela de la escucha. Dios hablará por medio de la ley, hablará por los profetas, hablará en los acontecimientos, hablará en el silencio, hasta que, llegado el cumplimiento de los tiempos, pronuncie su palabra definitiva en Jesucristo. Revelación del corazón. La experiencia de Moisés revela una necesidad profunda del corazón humano. El hombre puede caminar durante muchos años sin aprender verdaderamente a escuchar. Puede llenar su vida de actividades, puede buscar respuestas, puede incluso realizar obras buenas, y sin embargo, permanecer sordo a la voz que Dios pronuncia continuamente en lo más profundo de su existencia. El mayor obstáculo para la escucha no suele ser el ruido exterior, es el ruido interior. Las preocupaciones, las prisas, el deseo constante de controlar, los propios razonamientos, las heridas que interpretan la realidad desde el miedo.
todo ello dificulta reconocer la voz serena del Padre. Por eso la escucha comienza siempre con una conversión de la atención. Moisés se detuvo, se acercó, miró y solo entonces pudo escuchar. Así ocurre también en la vida espiritual. Dios rara vez grita para imponerse. Habla con la delicadeza de quien respeta profundamente la libertad de sus hijos. El corazón aprende a escuchar cuando descubre que toda la realidad puede convertirse en lugar de encuentro con Dios. Cada acontecimiento, cada persona, cada alegría, cada herida, cada silencio, todo puede ser zarza ardiente para quien aprende a mirar con los ojos de la fe. Esta es la tercera disposición del camino del corazón. Después de responder "aquí estoy" y de ponerse en camino confiadamente, el discípulo aprende a detenerse para reconocer la voz del Padre que ya estaba hablándole desde el principio, porque solo quien escucha con el corazón podrá caminar más adelante en verdadero discernimiento y en obediencia filial. Cristo lleva a plenitud esta etapa. Toda la pedagogía de la escucha alcanza su plenitud en Jesucristo. Si Moisés aprendió a reconocer la voz de Dios en una zarza ardiente, en Jesús contemplamos al Hijo que vive permanentemente escuchando al Padre. Toda su existencia brota de una relación ininterrumpida con Él. Jesús no habla por iniciativa propia, no actúa desde sus propios criterios, no busca realizar su propia voluntad. Él mismo lo expresa con una sencillez que revela el misterio de su vida filial. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, hace solamente lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Y también: las palabras que os digo no las hablo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí realiza sus obras. Juan 14:10. La escucha de Jesús no consiste únicamente en oír una voz. Consiste en permanecer en una comunión tan profunda con el Padre que toda su vida se convierte en transparencia de su voluntad. Por eso Jesús puede retirarse a orar antes de las grandes decisiones. Puede guardar silencio ante quienes lo acusan. Puede detenerse para escuchar el grito del ciego que todos quieren hacer callar. Puede descubrir la fe escondida en una mujer considerada impura. Puede llorar ante la tumba de un amigo. Puede bendecir al Padre en medio de la fatiga. Todo cuanto hace nace de un corazón que vive continuamente abierto a la voz del Padre. La escucha alcanza su expresión más alta en la cruz. Cuando todo parece silencio, Jesús continúa escuchando y, aún en la oscuridad, entrega su espíritu en las manos del Padre. La verdadera escucha no desaparece cuando Dios parece callar. Permanece confiando incluso en el silencio. Por eso Cristo no solo nos enseña a escuchar, nos comunica por el Espíritu Santo su propia capacidad filial de escuchar al Padre. En Él descubrimos que escuchar
no significa simplemente recibir instrucciones, significa vivir en comunión. Escuchar es permanecer, y permanecer es amar. Pedagogía. La Iglesia continúa formando corazones capaces de escuchar la voz del buen pastor. La Sagrada Escritura, proclamada en la liturgia, no es únicamente el recuerdo de palabras antiguas, es la palabra viva que el Espíritu Santo sigue pronunciando hoy en la Iglesia. Cada celebración eucarística es una escuela de escucha. Antes de acercarnos al pan de vida, somos invitados a escuchar la palabra. Porque el discípulo aprende primero a acoger y solo después a responder. La tradición espiritual de la Iglesia ha custodiado esta pedagogía durante siglos de un modo privilegiado en la Lectio Divina. En ella no buscamos simplemente comprender un texto, nos dejamos leer por la palabra. Permitimos que el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, revele nuestras resistencias, sane nuestras heridas y nos configure lentamente con los sentimientos de Cristo. Pero la Lectio Divina no concluye cuando cerramos la Biblia, continúa en la vida. Quien aprende a escuchar la voz del Señor en la Escritura, comienza poco a poco a reconocer esa misma voz en los acontecimientos cotidianos. Cada encuentro puede convertirse en un lugar de revelación. Cada persona puede ser portadora de una palabra que Dios desea pronunciar. Cada alegría puede convertirse en acción de gracias. Cada prueba puede convertirse en llamada a una confianza más profunda. Así, la oración deja de ocupar únicamente un momento del día. Toda la existencia comienza a transformarse en diálogo con Dios. El discípulo aprende a orar la vida y a vivir la oración. Entonces comprende que el Espíritu Santo no habla solamente durante los tiempos explícitos de oración. Habita el corazón para enseñar a reconocer la presencia del Padre en toda la realidad. Esta es la pedagogía de la escuela del corazón. No formar personas que saben hablar mucho de Dios, sino hombres y mujeres que han aprendido a escuchar tan profundamente que su palabra nace del silencio habitado por la presencia. Discernir el propio corazón. Permanece unos minutos en silencio. No intentes hacer nada. Simplemente permanece. Recuerda la escena de la zarza ardiente. Contempla a Moisés acercándose lentamente. Después contempla a Jesús retirándose a orar antes del amanecer. Permite que esas dos imágenes iluminen tu propia vida. Pregúntate con sinceridad y serenidad: ¿sé detenerme para escuchar o vivo reaccionando continuamente a lo que sucede? ¿Dedico tiempo a escuchar la palabra o solo busco respuestas rápidas para mis problemas? ¿Descubro que Dios sigue hablándome en los acontecimientos ordinarios de cada día?
Escucho verdaderamente el corazón de las personas que encuentro o preparo mi respuesta mientras ellas hablan. Permito que el Espíritu Santo transforme mi manera de mirar, de escuchar y de hablar. No tengas prisa por responder. La escucha madura en el silencio. Y el silencio solo florece cuando el corazón deja de defenderse y aprende a permanecer. Un gesto para esta semana. Cada mañana dedica unos minutos a la lectio divina. No busques leer mucho, busca escuchar. Al terminar la oración, no cierres interiormente ese encuentro. Durante toda la jornada, pregúntate varias veces: Señor, ¿qué me estás diciendo en este momento? Haz esta pregunta antes de una reunión, antes de una conversación importante, ante una dificultad, ante una alegría, ante una decisión. No fuerces respuestas, permanece atento. Aprende a reconocer la voz del buen pastor en medio de la vida. Oración. Padre Santo, tú pronuncias mi nombre con la misma ternura con la que llamaste a Moisés desde la zarza ardiente. Muchas veces vivo rodeado de ruido y no reconozco tu voz. Enséñame a detenerme. Regálame un corazón silencioso, capaz de escuchar antes de hablar, de contemplar antes de actuar y de acoger antes de responder. Haz que tu palabra no permanezca solamente en mi inteligencia, sino que descienda hasta lo más profundo de mi corazón. Que el Espíritu Santo configure en mí los sentimientos de Jesucristo, para que aprenda a reconocer tu presencia en la Escritura, en los sacramentos, en los hermanos y en cada acontecimiento de mi vida. Que toda mi existencia llegue a convertirse en una lectio divina vivida. Que aprenda a orar la vida y a vivir la oración, y que permaneciendo en tu amor, pueda escuchar con tal profundidad que mi vida entera se convierta en una humilde respuesta a tu palabra. Amén. La escucha madura cuando el silencio deja de estar vacío y comienza a estar habitado por la presencia.